a un proceso que se realiza con el objetivo de corregir alguna deficiencia o algún error en alguno de los hemocomponentes. No es lo mismo hemocomponente que hemoderivado. Esta distinción conceptual nos va a permitir entender primero cuál es el objetivo de la transfusión sanguínea y qué se utiliza para lograr ese objetivo. Los defectos pueden ser ya sea debido a una menor cantidad de eritrocitos o incluso también por defectos de los eritrocitos. Puede ser debido a defectos plasmáticos. Recuerden que el plasma es un compuesto líquido, pero que asimismo contiene ciertas moléculas que son muy importantes para el correcto funcionamiento del cuerpo, ya sea factores de coagulación, muy importantes para la hemostasia, ya sea algún otro tipo de componente, además de los componentes de la coagulación. Entre comillas, se podría decir también algunos electrolitos, pero el principal objetivo de corrección de trastornos plasmáticos es la corrección de los factores de coagulación. También puede haber un déficit de plaquetas, ya sea por pérdida en hemorragias crónicas o masivas, ya sea por trastornos inmunológicos. Cuando lleguen medicina 1, medicina 2, van a escuchar hablar de la púrpura trombocitopénica idiopática o inmune, que es una causa que también se relaciona con niveles bajos de plaquetas. Por consumo, en el tema del laboratorio, ustedes también van a ver al tópico de coagulación intravascular diseminada, un tipo de de trastorno que cursa con formación de trombos y subsecuentemente con una disminución de los niveles plaquetarios. También hay ciertas medidas que se pueden tomar para corregir estos niveles de plaquetas o incluso también defectos leucocitarios, aunque las transfusiones sanguíneas no se suelen, de hecho no se usan para corregir efectos leucocitarios. Las medidas que se toman son enfocadas en otro tipo de especialidades. La corrección de estos hemocomponentes busca el objetivo de facilitar ya sea la función de hemostasia, si es que hablamos de defectos plasmáticos o plaquetarios, o ya sea de permitir una adecuada perfusión y una adecuada oxigenación de los tejidos del cuerpo, si es que buscamos nosotros corregir defectos eritrocitarios. Las fases que uno puede seguir para recolectar la sangre y posteriormente procesarla van a englobar tanto a procesos de identificación de los pacientes como también al procesamiento de las propias muestras. La forma en la que se realizan las transfusiones es la siguiente: a través del hemoderivado, y aquí voy a ya iniciar con la distinción. El hemoderivado es el producto que uno obtiene luego de centrifugar la sangre total. De esa manera uno extrae tanto glóbulos rojos, extrae también plaquetas y también puede extraer plasma, plasma sin elementos formes asociados. A eso es lo que uno denomina hemoderivado, y el hemocomponente vendría a ser aquellas partes que están integrando de forma natural la sangre. Esa pequeña distinción nos va a servir bastante porque son los hemoderivados los que se transfunden. Estos hemoderivados requieren primero estar almacenados en una especie de bolsa especial, bolsa que requiere ciertas condiciones para poder ser adecuadamente preservada, que también nos vamos a mencionar posteriormente. Luego de que tenemos esta bolsa, se requiere un equipo especializado, un equipo especial para permitir la administración y transfusión de este hemocomponente. A este equipo en su totalidad se le conoce como equipo de transfusión. Muy probablemente cuando ustedes si vayan rotando en sus hospitales, puedan tener la oportunidad de ver un equipo de transfusión, porque la sangre o los hemoderivados no se colocan como se puede colocar un suero, así nada más con la vía y una, y una especie de regulación por goteo. No, requiere ciertos elementos especiales, los que están graficados aquí en esta imagen: equipos de filtros, que estén estériles, libres de pirógenos, libres de cualquier otro tipo de colonización, porque estamos nosotros aquí administrando tejido, tejido que puede tener algún componente que, en el caso de encontrar algún tipo de bacteria, la bacteria se va a ver favorecida para proliferar. Porque recuerden que los hemocomponentes, al fin y al cabo, son derivados de la sangre, perdón, los hemoderivados son provenientes de la sangre. Y en la sangre hay cierta cantidad de nutrientes, hay cierta cantidad de sustancias que pueden favorecer la proliferación bacteriana. Es por eso que se tiene bastante cuidado con este tipo de procedimientos y también se utilizan equipos especiales.
y la aguja que se utiliza para conectar este equipo de transfusión y el hemodiderivado a la vía periférica, que si se requiere algún tipo de canalización aparte, además de la misma vía a través de la cual se pasa la sangre, se requiere una vía para colocar este hemodiderivado, puede oscilar entre esas medidas de agujas. Ahora bien, hay que también tener algunas consideraciones al momento de conservar un hemodiderivado. Em, Eh, lo que se recomienda es de que este hemodiderivado no se someta a un calentamiento previo. ¿Por qué? Porque la mayoría de hemoderivados, por no decir la totalidad, se suelen conservar a temperaturas inferiores, primero a la del cuerpo humano y también ligeramente inferiores a la temperatura ambiente, salvo quizá por la excepción de las plaquetas que también lo vamos a ver posteriormente. Este cambio brusco de temperatura que puede existir puede llegar a alisar parte de los componentes o alterar la estructura molecular de las moléculas que están dentro de estos hemoderivados. Es por eso que hay que tener particular cuidado al momento de administrar esos hemoderivados. Y aquí justamente estaba graficado el proceso de obtención de estos hemoderivados. Como les mencioné, lo que se requiere inicialmente es identificar al donante que está adecuadamente capacitado. El sistema de donación de sangre en el Perú es, como debería ser, es voluntario, pero también uno tiene que realizar cierta evaluación previa al paciente para conocer ciertos factores de riesgo, para conocer su perfil o algún otro tipo de información que sea relevante para estimar, primero que nada, la calidad de sangre que se podría obtener de esa persona, o incluso también si la extracción de sangre puede ser perjudicial para esa persona. Y eso también lo vamos a hacer posteriormente. Hay algunas precauciones o pruebas previas que se tiene que realizar antes de extraer esta sangre y almacenarla dentro del banco de sangre. Si es que la persona ha pasado estas pruebas, se encuentra saludable y en condiciones para donar, es cuando ya se procede a realizar esta extracción. Esta extracción no es un proceso, no es un proceso que se realice de forma inmediata, es decir, uno no extrae un paquete de sangre total que es aproximadamente 450 mililitros en un tiempo corto de 5 minutos, por ejemplo. No, ¿por qué? Porque si nosotros vamos a la fisiología, y aquí quiero que recuerden un poco de, de sistema cardiovascular, los que ya han rotado el curso de fisiología o los que ya han revisado un tema relacionado con esto, el volumen total sanguíneo es de aproximadamente 5 litros, se podría decir un aproximado de 5 litros. Si uno extrae esa cantidad de sangre total, 450 mililitros, que es aproximadamente el 10%, se podría decir que el paciente podría estar cerca a entrar en un estado de shock. Los grados de shock se pueden estratificar en base a la cantidad de pérdida sanguínea. Una pérdida sanguínea de 450 mililitros aproximadamente podría hacer que la persona entre en un grado de shock, pero leve, un shock que se compensa. Pero si es que se extrae esta cantidad de sangre en un tiempo bastante brusco, existe la posibilidad de que esa pérdida repentina de sangre pueda tener compromiso hemodinámico del paciente. No demasiado grave, porque al fin y al cabo no es una cantidad clínicamente demasiado significativa, pero puede haber ciertas reacciones adversas durante esa extracción de sangre. Es por eso que el proceso de extracción de sangre se suele, eh, se suele dilatar para que el cuerpo paulatinamente se pueda ir adaptando a esta pérdida de sangre. Medio litro aproximadamente, como les digo. El proceso de extracción de sangre para los que han donado suele durar más o menos 15 hasta 25 minutos, incluso un poco más. Esto con el objetivo de que el tiempo por el cual el tiempo pueda permitir de que el cuerpo de la persona se adapte a esa pérdida de sangre. Una vez de que se ha obtenido esta muestra de sangre de 450 mililitros, considerando también que la bolsa en su totalidad tiene una capacidad de 500 mililitros, porque de esos 500 mililitros, 450 mililitros van a corresponder a sangre como tal, y otros 50 mililitros corresponden a anticoagulante, porque también recuerden que si sacan la sangre del cuerpo, esta sangre puede llegar a interactuar con algún componente de la bolsa que lo envuelve y puede llegar a formar coágulos. Y porque aquí ya no estarían actuando los sistemas anticoagulantes que están fisiológicamente actuando en el endotelio. Es por eso que se le aplica
o previamente ya la bolsa ya viene una cantidad de 50 mililitros de anticoagulante, como por ejemplo citrato o sustancias similares. Una vez de que ya se tiene esa sangre total, 500 mililitros dentro de la bolsa, 450 mililitros de sangre total, se procede a un proceso de centrifugación. Eso con el objetivo de qué? De ir separando, de ir separando los diversos hemoderivados. Los glóbulos rojos, si es que ustedes han tenido la oportunidad de observar la centrifugación de la mínima cantidad de sangre que sea posible, por ejemplo, los que ya han rotado cirugía en algún, perdón, fisiología en algún momento, les habrán sacado muestras de sangre y los habrán colocado en unos pequeños capilares. Cuando uno centrifuga esos capilares, los glóbulos rojos se van hacia abajo y lo que queda hacia arriba es plasma y también algunos otros elementos formes, como las plaquetas, por ejemplo. A partir de esta centrifugación, uno es que puede separar a los glóbulos rojos, separa también el plasma y también separa las plaquetas. Una vez de que uno obtiene estos hemoderivados, eh, lo que procedería es separarlos. Cada uno se separa en sus bolsas individuales, también considerando parte de posibles anticoagulantes dentro de cada de estos para evitar la coagulación. Pero el tratamiento que se tiene que realizar en esos hemoderivados es uno que permita que puedan sobrevivir la mayor cantidad de tiempo posible. Hay cierta temperatura para cada hemodiderivado a la cual se le tiene que exponer si es que uno busca maximizar el tiempo de conservación de cada hemodiderivado. Por ejemplo, y esto es probable que les lleguen a preguntar en algunos exámenes, al menos yo recuerdo vagamente que sí he llegado a ver preguntas relacionadas con a qué temperatura se conservan los diversos hemoderivados. La temperatura a la cual se pueden conservar los paquetes globulares o los glóbulos rojos es una temperatura que oscila entre 2 a 6 grados centígrados. Observamos aquí que es una temperatura evidentemente inferior a la temperatura ambiente. Por lo tanto, cuando ustedes tengan un paquete globular a su acceso, lo que les van a sugerir es de que no lo agarren con la mano. Y esto me acuerdo bastante cuando yo pude observar cómo se manejaban esos glóbulos rojos. Se les pide que no los tengas en las manos. Lo recomendable es que lo lleves en una riñonera porque tus manos presentan una temperatura de 37, menos incluso 36, 35 grados. Y si tú los llevas sosteniendo demasiado tiempo, puedes transferir calor y puedes hacer que estos glóbulos rojos aumenten su temperatura de forma más rápida. Es por eso que se recomienda que las lleves en una riñonera. Las plaquetas, por lo contrario, se suelen conservar a temperaturas más cercanas al ambiente, pero también igual, si tú las palpas, las vas a llegar a sentir relativamente frías. La temperatura a la cual se conserva estas plaquetas es de 20 a 24 grados centígrados, pero con una agitación constante. Y el plasma fresco congelado, como su mismo nombre lo indica, va a ser una sustancia que está congelada y se puede almacenar a menos 18 grados idealmente. Bueno, incluso algunos recomiendan que se almacene hasta menos 30 grados. Esto va a permitir que este plasma fresco congelado pueda pueda preservarse durante mucho más tiempo comparado con los glóbulos rojos e incluso con las plaquetas. Y una vez de que uno ya tiene todos estos hemoderivados almacenados en el banco de sangre, lo que cabría realizar es de que una vez se llegue a presentar alguna situación en la que un paciente lo requiera, paciente con hemorragia masiva, paciente con anemia por debajo de ciertos valores, o paciente con cierto valor de hemoglobina que vaya a ser intervenido quirúrgicamente, mujer que vaya a entrar a una cesárea o que haya hecho un trabajo de parto con gran pérdida de sangre, se requeriría la disponibilidad de esos hemoderivados para poder administrar a la paciente y que se puedan restaurar las variables fisiológicas. Como les mencioné, el paciente que dona tiene que cumplir ciertas condiciones. Algunas de las que se mencionan es de que tiene que ser una persona de aproximadamente 18 a 65 años, por encima de 50 kilogramos, buen estado general. Y eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque si tú eh, haces que una persona que tenga anemia, independientemente de si es leve, moderada o severa, una persona que tenga anemia done, probablemente también lo afectes, probablemente puedas llegar a afectarlo, porque, y eso también lo vamos a ver posteriormente,
La aplicación de cierta cantidad de paquete globular puede hacer que la hemoglobina aumente en un punto aproximadamente. Si tú retiras esta sangre del paciente, puedes llegar a comprometerlo, porque el paciente ya previamente viene con una carencia de glóbulos rojos. Si tú le quitas glóbulos rojos, entonces quiere decir que vas a complicar todavía más su situación. Lo que se busca en estos casos es aplicar los principios éticos de la medicina. Lo primero es no hacer daño. Y en ese tipo de pacientes al menos estarías ejerciendo más cantidad de daño. Una vez de que estos requisitos generales se cumplen, descartas la anemia, el peso es el ideal, está dentro de la edad para donar, también cabría realizar una evaluación física, signos vitales para verificar el estado hemodinámico también del paciente. Si es que tiene fiebre, puede ser indicativo de algún tipo de infección y por lo tanto podría llegar a necesitarse la postergación temporal de la transfusión de sangre. Cuestionario clínico acerca de a qué tipo de actividades se dedica la persona, si es que también es una persona promiscua que pueda llegar a tener un riesgo de tener algún tipo de infección de transmisión sexual y que el patógeno esté en su sangre, eso también es una posibilidad que tiene que evaluarse con una adecuada anamnesis previo a la donación de sangre. Si es que el paciente presenta alguna de las siguientes condiciones, por ejemplo, infección reciente, cirugía reciente, embarazo, en el embarazo también es es una etapa de la vida de las mujeres que significa una gran demanda de oxígeno y por lo tanto lo que se debe buscar es que los niveles de glóbulos rojos y hemoglobina estén lo más alto posible. Y si tú le pides a una persona embarazada que done sangre, pues no sería lo más recomendable, digamos, porque podrías llegar a comprometer tanto el mismo estado de la paciente como también el bienestar del propio feto o bebé. Tatuajes o piercings en los últimos 6 a 12 meses o vacunas recientes también incluso. Y ciertas condiciones sí son contraindicaciones permanentes para la donación de sangre. Por ejemplo, VIH, hepatitis B, enfermedades crónicas descompensadas o también conductas de alto riesgo, como las que podríamos nosotros haber obtenido del cuestionario clínico. Entonces, una vez de que el paciente ya ha cumplido todos esos requisitos y se han descartado la presencia de estos criterios de exclusión, es cuando ya podría ser considerado para la donación de sangre. Se le tienen que también realizar algunas pruebas al paciente, pruebas de sangre, para verificar que la calidad de sangre es la adecuada y también para verificar qué utilidad pueda tener la sangre que se le extraiga al paciente. No nos podemos guiar únicamente por las respuestas que pueda decir el paciente acerca si está consumiendo fármacos de tratamiento antirretroviral, si previamente ha tenido o no algún tipo de hepatitis, o si ha sido diagnosticado en algún momento con sífilis. No, nosotros tenemos que verificar, o se verifica más bien, se verifica que la sangre esté libre de ciertos patógenos. Y también eso está escrito en las etiquetas que vienen junto con los paquetes globulares o con los hemoderivados. Te vienen datos acerca de infecciones por VIH, por hepatitis B, C, sífilis y enfermedad de Chagas. Y eso también es una pregunta que a veces hacen en los exámenes del curso de laboratorio. Yo me acuerdo que me preguntaron, me dieron una lista de posibles patógenos y cuál me indicaron cuál no se tamiza al momento de donar sangre. Me pusieron la lista de VIH, de hepatitis, de enfermedad de Chagas y me pusieron también dengue. Bueno, el dengue no es uno de los patógenos que se evalúa, al menos de forma rutinaria, digamos, al momento de donar sangre. Lo que sí, VIH, por su, por la gran carga, por la gran carga que representa sobre las personas, hepatitis B y C también por su virulencia y también por las comorbilidades, por la morbilidad con la que se asocia, la sífilis por las complicaciones que pueda tener, y la enfermedad de Chagas también por sus complicaciones y porque es una enfermedad endémica del Perú y también se toma en consideración en esos casos. Asimismo, también se hacen pruebas, eh, pruebas para verificar el grupo sanguíneo, para identificar si el paciente es A, B, O y también el factor RH, verificando si es o positivo o negativo, etc. Recuerden también su teoría de la pre incluso, que aquellos que son O negativo son los donantes universales, los O negativos.
y evidentemente también exámenes para verificar los niveles de hemoglobina y hematocrito. La forma en la que se verifica esta presencia de infecciones o incluso también el grupo sanguíneo pueden ser ya sea por ELISA, quimioluminiscencia o pruebas moleculares en algunos casos. Pero con el dato con el que yo quiero que se queden es qué pruebas para infecciones se realizan. VIH, hepatitis B y C, sífilis y Chagas. Esos son los pasos previos que se tienen que realizar antes de obtener los hemoderivados. Ahora, ¿cuáles son los hemoderivados? Los hemoderivados son los siguientes. Son paquetes globulares, que también se les conoce como glóbulos rojos, plasma fresco congelado, paquete de plaquetas y también crioprecipitados. Hay algunos otros, incluso se mencionan varias cantidad de otros hemoderivados, pero los principales que ustedes tienen que considerar y los que probablemente lleguen a ver en sus rotaciones son únicamente estos cuatro. El más relevante, porque es el que más frecuentemente se pide, es el paquete globular o el concentrado de glóbulos rojos. ¿De qué está hecho? Está hecho evidentemente de eritrocitos, que no están asociados a leucocitos. El volumen promedio de este hemodiderivado es el de 250 aproximadamente mililitros. Lo que se busca, lo que se busca con la aplicación de este paquete globular es elevar la hemoglobina, entre comillas. Bueno, eso es lo que se espera más bien, porque no es exactamente lo que se busca. Este aumento de 1 gramo por decilitro, algunos mencionan incluso que puede llegar a elevarse hasta 1,5, se corresponde también con una elevación del hematocrito de un 3%. Recuerden esa relación que existe entre hematocrito entre 3, se corresponde bastante con el nivel de hemoglobina. Y ahora sí quiero entrar un poco más en detalle de lo que dije hace algunos momentos. ¿Por qué digo que el principal objetivo de la aplicación de glóbulos rojos no es la elevación de hemoglobina? Primero que nada porque ustedes cuando revisen los temas de shock, por ejemplo, o de hipovolemia, o incluso los temas de anemia, se van a percatar de que en muchos casos lo que suele importar más es la cantidad de glóbulos rojos que presenta la persona. Porque con la cantidad de glóbulos rojos, también si aumenta esa cantidad, va a aumentar la oxigenación sistémica. Y esos glóbulos rojos no se suelen acompañar solo por glóbulos rojos y ya. El paciente también está siendo hidratado, así que si es que uno administra en un paciente que esté presentando una hemorragia masiva, si uno administra esos glóbulos rojos y adicionalmente administra cloruro, por ejemplo, el lactato Ringer, que son las formas de hidratación que más se suelen manejar, uno a lo mejor no llega a observar una elevación tan significativa de hemoglobina, pero de lo que sí estamos brindando al paciente es eritrocitos. Y lo que se busca en estos casos es reponer la cantidad de eritrocitos que ha perdido la persona. Con una hemorragia, la persona pierde eritrocitos. O también con una anemia ferropénica, lo que, eh, lo que se observa es que los eritrocitos pierden su calidad. Si uno administra eritrocitos para reponer lo que se ha perdido o para reponer la buena calidad de glóbulos rojos que se han ido deteriorando, uno va a observar una notable mejora en las personas. Este tipo de hemoderivado no se suele administrar de rutina para la corrección de hemoglobina, sino que se reserva para ciertos casos que también vamos a mencionar un poco posteriormente. El otro hemoderivado del cual quiero hablarles es el plasma fresco congelado. Este plasma fresco congelado ya mencioné en qué condiciones se conserva, a qué temperatura se conserva. Si uno conserva el plasma fresco congelado a esas temperaturas, puede llegar incluso a durar 1 año incluso. Y me estaba olvidando, los paquetes globulares en las temperaturas que les he mencionado, de 2 a 6, puede llegar a durar de 35 a 42 días. Ese es un dato que también les pueden llegar a preguntar. Volviendo al plasma fresco congelado, este plasma fresco congelado se caracteriza por contener a todos los factores de coagulación. Los factores de coagulación como calcio, por ejemplo, que es también un factor de coagulación, factor 3, factor 5, perdón, factor 5 sí, factor 8 también, entre otros. De esta manera, si uno administra plasma fresco congelado, lo que está haciendo es
corregir ciertas alteraciones en los tiempos de coagulación, ya sea el tiempo parcial de tromboplastina o ya sea el tiempo de protrombina. Lo que se busca, lo que se busca es corregir estos valores para también corregir la coagulopatía en la cual puede estar el paciente. Y ustedes, otra vez les digo, van a observar que se administran estos plasmas frescos congelados en contexto de pacientes que hayan perdido gran cantidad de sangre, porque esos pacientes también cursan con coagulopatía. La dosis con la cual se busca administrar este plasma fresco congelado es aproximadamente de 15 mililitros por kilogramo. Y lo que se busca es una corrección en aproximadamente el 40 a 30% de la de 30 a 40% por cada plasma fresco congelado de la función, de los tiempos de coagulación me refiero, de la función de la hemostasia. El volumen de ese plasma fresco congelado, aproximadamente 200 a 250 mililitros. Las plaquetas, que como su mismo nombre lo indica, están compuestos por trombocitos activos. Lo que se busca con esas plaquetas también es corregir el número de trombocitos en la sangre. Con el hemograma uno puede verificar cuál es la cantidad de plaquetas que se observa por cada mililitro cúbico de sangre. Lo normal, fisiológicamente hablando, en una persona sana es de que las plaquetas estén por encima de 150.000. En algunos casos se puede llegar a tolerar una cantidad de plaquetas para llegar a considerarlo clínicamente significativo por debajo de 100.000. Les recomiendo que manejen esos dos conceptos. 100.000 a 150.000 se podría decir que es entre comillas lo normal. Con un paquete de plaquetas, lo que se busca es aumentar la cantidad de plaquetas de aproximadamente 30.000 hasta 60.000 unidades por cada mililitro cúbico. Eso es lo que se busca para llegar a corregir algunos déficits de plaquetas para que la persona, por ejemplo, a ser si se le va a intervenir quirúrgicamente, también pueda llegar a soportar la cirugía y no se muera desangrándose en plenas operaciones, o incluso también si es que la persona, si es que la persona presenta niveles de plaqueta bastante bajos, también se requeriría llegar a administrar este paquete de plaquetas para llegar a corregir estos niveles. Los crioprecipitados se reservan para ciertas condiciones, si bien también contienen cierta cantidad de factores de coagulación, el principal componente de esos crioprecipitados es el fibrinógeno. Y ustedes van a observar que esos crioprecipitados se reservan para aquellos casos en los que uno observa fibrinógeno bajo. ¿Bajo qué nivel? 100.000 a 200.000. Te podría decir que esos podrían ser los niveles de fibrinógeno que son de alarma. Pero la recomendación estricta para administrar criosepitado es cuando los niveles de fibrinógeno están por debajo de 100.000. En algunos casos bastante particulares se puede llegar a considerar la aplicación de crioprecipitados cuando el fibrinógeno esté por encima de 200, perdón. 200 es el valor de fibrinógeno y para ya estrictamente eh, requerir la necesidad de un crioprecipitado, la cantidad de fibrinógeno es de 100. Esos son los valores. Y aquí justamente están colocados algunas de las indicaciones de admisión de glóbulos rojos y también de plasma fresco congelado. En el caso de glóbulos rojos, uno en un paciente asintomático puede ya requerir la administración de, de paquetes globulares cuando la hemoglobina está por debajo de 7. Esto en un paciente que esté estable o que son pacientes sin comorbilidades y que la anemia recién empieza a ser sintomática. El paciente empieza a verse pálido, el paciente presenta tener cansancio, etcétera. Por debajo de estos niveles es cuando ya estaría indicada la transfusión sanguínea. Y estos niveles de hemoglobina también se corresponden con una anemia severa, con una anemia severa. Ahora bien, hay ciertas condiciones en las cuales se puede llegar a administrar paquetes globulares cuando los niveles de hemoglobina son más altos. Sí. ¿En qué casos? Primero que nada, si tú tienes un paciente con ciertas condiciones de base, un paciente séptico, un paciente con cardiopatía, o un paciente que se le ha intervenido
quirúrgicamente y que se encuentra crítico, tú puedes elevar un poco más el nivel de, el punto de corte para la administración de glóbulos rojos hasta 8. Incluso ustedes van a ver que a las Hostia, personas que van a entrar a sala de operaciones y que tienen un nivel de hemoglobina por debajo de 8, un nivel de hemoglobina por debajo de 8, no se les suele dar la luz verde para operarlos. O los anestesiólogos suelen dar bastante trabas al momento de operar a un paciente por debajo de estos niveles. Así que en esas condiciones especiales y particularmente incluso en la cardiopatía, la literatura menciona de que pacientes con cardiopatía isquémica crónica, por ejemplo, que tengan niveles de hemoglobina por debajo de 8, podrían llegar a requerir una transfusión sanguínea. Ahora bien, si un paciente está hemodinámicamente inestable y presenta una hemoglobina de 9, tú, a pesar de eso, tú observas que el paciente está hemodinámicamente inestable, perdón, entonces ahí también se llegaría a requerir un paquete globular. Esta es una indicación que no se relaciona tanto con disminuciones con disminuciones crónicas de los niveles de hemoglobina, sino que más se relaciona con pérdidas agudas de masa eritrocitaria. Les vuelvo a mencionar hemorragias masivas. Hemorragias ya sea por traumas abdominales, por ejemplo, por fracturas o incluso también por hemorragias obstétricas, que es una realidad con la cual ustedes se van a topar bastante y muy probablemente gran parte de los paquetes globulares que lleguen a administrar se originen en esos contextos. Justamente aquí se ha colocado una hemorragia aguda, es una indicación para la administración de glóbulos rojos. Una contraindicación, por ejemplo, expansión de volumen, normovolemia o una anemia crónica compensada asintomática. Anemias moderadas, anemias leves, a pesar de que sean crónicas, o que incluso el paciente pueda llegar a tener síntomas leves, no son indicación para hemoglobinas. Para el tratamiento de anemias moderadas a leves, lo que se busca sí o sí va a ser siempre que se llegue a corregir la causa de base, que en la mayoría de casos suele ser por sarcopenia. Y ahí tú tendrías que administrar tu tratamiento con sulfato ferroso, buscando una cantidad de 60 miligramos por día. Si es que se trata de una persona adulta normal, si es que es una gestante, aumenta las cantidades, aumenta los requerimientos, etcétera. O incluso si no responde con administración oral de hierro, puedes recurrir al hierro endovenoso, pero los paquetes globulares se reservan como una medida en último caso. En muy último caso se utilizan paquetes globulares, salvo que si sea estrictamente necesario como en las hemorragias agudas. También los plasmas frescos congelados tienen la siguiente indicación. Cuando, por ejemplo, el INR está por encima de 1.5 o 1.7, se podría considerar ya a esto como el punto de corte para indicar que ya la paciente requiera plasma fresco congelado. O incluso también un sangrado activo o cirugía invasiva. Hay algunas otras condiciones, como por ejemplo reversión por la warfarina, coagulación. Aquí coagulación dice, intramuscular diseminada, coagulopatía no sé qué. intravascular diseminada, también es una indicación para la administración de plasma fresco congelado. Para las plaquetas, la historia cambia, perdón, un poquito más. Hay ciertas condiciones que pueden hacer que el punto de corte para que una persona 104. realmente requiera plaquetas sea mayor. En, en el caso de que una persona presente niveles bajos de plaquetas, pero no se observa sangrado de ningún tipo, entonces el punto de corte que se considera aquí es cuando las plaquetas están por debajo de 10.000. En el caso de que el paciente presente un riesgo adicional, indicios de infección o fiebre, el punto de corte aumenta. Incluso también con el embarazo se llega ya a considerar niveles más altos. Sí, también de 20.000. Si el paciente si está con una cirugía próxima, entonces también el nivel el nivel de punto de corte para administrar plaquetas aumenta hasta 50.000. Y se considera 100.000 si es que las plaquetas, si es que, perdón, la cirugía que se va a realizar es una cirugía mayor o una cirugía bastante invasiva, como por ejemplo neurocirugías o cirugías por trauma ocular.
Esas son básicamente las indicaciones, los diversos niveles a los cuales se puede administrar plaquetas considerando la condición del paciente. Ahora bien, les había mencionado que el crío precipitado se reserva cuando uno observa niveles de fibrinógeno bajos y cuando uno considera que sería necesario la administración de crío precipitado, que es el hemoderivado que te aporta ese fibrinógeno, cuando el fibrinógeno está por encima de 100 miligramos por decilitro. Ahí estrictamente se puede hablar de que el paciente requiere crío precipitado. Como les mencioné, también existen algunos otros hemoderivados, como por ejemplo albúmina, que más se utiliza para la terapia de hidratación y soporte hemodinámico, más que para la corrección de algún déficit de hemocomponente. También hay algunos otros derivados que contienen factores de coagulación, pero es un poco más difícil que ustedes lleguen a requerir la administración de algún factor de coagulación de forma específica. La albúmina muy probablemente sí también lleguen a requerirlo en algún momento, más que nada cuando uno trate patologías de gastroenterología, en cirrosis o en el manejo de síndrome patorrenal, o en el caso incluso de ascites también, sí se requeriría la administración de un coloide como la albúmina. En otros casos no estaría recomendado. Por ejemplo, en shock, que es un tema bastante importante que ustedes van a ver, no se recomienda en primera instancia los coloides como la albúmina. Se sigue sugiriendo los cristaloides como solución salina o también el lactato rinja. Muy bien, estos son los hemoderivados que uno puede administrar para buscar corregir algún hemocomponente. Pero también hay que tomar en consideración de que la misma administración de hemoderivados puede generar algunos daños en el paciente. A pesar de que uno busque el bienestar del paciente, estos al fin y al cabo terminan siendo tejidos extraños al cuerpo de la persona, porque provienen muy probablemente de otra persona que tiene otras características, su sangre tiene otras características, o incluso también por la forma en la que se administran los hemoderivados, se pueden llegar a desencadenar algunas reacciones adversas. Lo que más, más comúnmente se podría decir, se puede llegar a sospechar en un paciente al que se le administre algún, algún derivado algún derivado de la sangre, es que el paciente puede desarrollar una reacción hemolítica debido a incompatibilidad en el sistema agua. Si una persona se le administra un grupo sanguíneo al que no le corresponde o un grupo sanguíneo para el cual no es compatible, los anticuerpos mismos de la persona pueden llegar a lisar, pueden llegar a unirse a la superficie de los eritrocitos y llegar a lisar y liberar el componente que está dentro de los eritrocitos. Esto tiene algunas consecuencias como por ejemplo fiebre, hemoglobinuria si es que la hemólisis es masiva y la hemoglobinuria puede llegar a complicarse con necrosis tubular aguda, por ejemplo, y una falla renal aguda o también hipotensión. El manejo también aquí que se realiza es a través de la suspensión y también a través de la hidratación y uso de diuréticos. Esta es una reacción que puede llegar a desencadenarse, es relevante por sus consecuencias y también porque uno realiza una evaluación previa del grupo sanguíneo, pero también puede llegar a tener consecuencias fatales, me refiero. Hay también ciertas reacciones febriles que se pueden desencadenar. Hay también reacciones anafilácticas que se pueden llegar a desencadenar. Pero una reacción de la cual yo quiero mencionarles porque recuerdo que ha, que ha venido en algunos de los exámenes de laboratorio, es el de la sobrecarga circulatoria. Esa sobrecarga circulatoria ocurre cuando uno administra eh, los hemoderivados de forma demasiado rápida. Esto, o también incluso en demasiado volumen. Esto puede llegar a generar una descompensación entre las presiones intravasculares y del espacio extravascular y puede generar que se genere edema por trasudado o incluso también un edema agudo de pulmón y subsecuentemente disnea, desaturación, etcétera. Esta es una reacción ante la que se podría o se debería también estar bastante atento, porque si es que tú tienes un paciente que ya se te viene complicado
Vuelvo a mencionar el caso del shock porque ustedes van a requerir hemoderivados sí o sí en caso de shock hipovolémico, por ejemplo. Si es que tú a eso le agregas algún tipo de infección respiratoria, la mortalidad del paciente va a aumentar y su pronóstico va a empeorar. Por eso también hay que estar bastante atento a este tipo de complicaciones al momento de agregar hemoderivados. La vigilancia, también puede haber algún otro tipo de reacción un poco más tardía que se pueda llegar a generar. Hay hemólisis retardada, eh, que puede llegar a desencadenarse 1 o 2 semanas post transfusión y también uno debería estar atento a ese tipo de reacción adversa. Inmunización, sobrecarga de hierro, puede también llegar a ser un tipo de reacción tardía o enfermedad de injerto contra huésped. También podría llegar a desencadenarse 1 semana aproximadamente después de la administración del hemodiderivado. También hay que considerar de que si bien uno realiza el adecuado tamizaje y evaluación de la calidad y de la asepsia de la sangre que dona la persona, que dona el donante, existe cierta posibilidad de que cuando se realice esta evaluación, el paciente haya sido recientemente inoculado con el patógeno. Recuerden que al menos en VIH hay una ventana de al menos 2 semanas en las cuales la carga viral no es detectable a través de pruebas de rutina, al menos en la sangre de la persona que está donando, porque todavía los niveles de partículas virales es demasiado bajo. Y recién a partir, incluso también de inmunoglobulinas. Es por eso que a partir de ese tiempo o dentro de esa ventana es que uno puede llegar a diagnosticar o a no diagnosticar, perdón, no diagnosticar adecuadamente la infección de VIH. Y ese también es un riesgo con el cual se cuenta y también se debe tomar en consideración. Lo mismo aplica también para la hepatitis C, porque tiene también cierta ventana de, entre comillas, silencio virológico y también para la hepatitis B y C. También hay posibilidad de que se llegue a colonizar los hemoderivados con ciertas bacterias. Es un poco más raro, pero también hay que tomar la consideración y estar expectante si es que la persona llega a evidenciar signos de infección en la zona en que se realiza la transfusión, por ejemplo. También, si bien se realiza tamizaje para Chagas, también se tendría que descartar la presencia de este parásito, ¿no? Y aquí, y esta va a ser creo que la última diapositiva, si no me equivoco. Sí, esta es la última diapositiva. Les quiero hablar un poco sobre la transfusión masiva. Esto no es como tal un aspecto que entre de lleno en el tema de banco de sangre o transfusiones sanguíneas, pero sí es demasiado relevante porque va a ser un concepto y va a ser una medida que ustedes van a tener que ver sí o sí en los años posteriores. La transfusión masiva es la administración de al menos 4 paquetes globulares, de al menos 4 plasmas congelados y también de al menos 4 paquetes de plaquetas. ¿En qué condiciones se realiza esa transfusión masiva? Esa transfusión masiva se realiza en el contexto de emergencias. Pacientes y otra vez voy a mencionar al shock, pacientes que presenten hipotensión, que presenten una presión arterial media por debajo de 60-65, pacientes que presenten un índice de shock, es decir, el cociente entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica por encima de 1.3, son pacientes que nos están indicando que están hemodinámicamente comprometidos, que han perdido demasiado sangre, que están sufriendo una hemorragia y que muy probablemente si es que uno no llega a actuar en el momento, la persona pueda llegar a tener complicaciones y pueda llegar a morir. En esos contextos es cuando uno requiere la administración masiva de hemoderivados. Lo que se busca, lo que se busca en esos casos es de que se administre de forma equitativa un paquete globular por cada plasma fresco congelado y también por cada paquete de plaquetas, con el objetivo de restaurar, entre comillas, lo que sería una unidad completa de sangre. Esos 450 mililitros con su componente de eritrocitos, con su componente de plasma y también con su componente de plaquetas. Se puede administrar ya sea 4 de cada uno o incluso también 6 de cada uno. De esa manera es que uno puede llegar a corregir los trastornos hemodinámicos y oxigenatorios que pueda tener el paciente y el paciente puede llegar a sobrevivir posteriormente una vez de que se maneje la hemorragia.
Y esto es algo que ustedes van a ver ya sea en cirugía general, lo van a ver también en obstetricia. De hecho, yo también en algún momento lo estaba viendo en obstetricia porque me encuentro rotando gineco y es un tema que ustedes van a tener que ver con demasiado detalle. El manejo de hemorragias postparto, el manejo de pacientes accidentados y que están cursando con hemorragias internas o pacientes que hayan perdido demasiado sangre. Esos pacientes van a requerir sí o sí hemoderivados y la forma en la que se administra es lo que se conoce como el protocolo de transfusión masiva. Aquí también mencionar de que en ese caso particular, las precauciones respecto al no calentar a la velocidad lenta de infusión no se toman tanto en consideración porque lo que se busca es salvar la vida de la persona. Y uno al calentar aquel tejido sanguíneo que se le va a administrar al paciente, evita una de las complicaciones mortales del shock, la hipotermia. La hipotermia es una de las complicaciones más mortales en el shock y a través de el calentamiento tanto de los cristaloides que se administran como también en parte de los hemoderivados, uno puede llegar a evitar esa complicación. Salvo en este caso, esa observación está solventada. Y también lo de la velocidad lenta de infusión, porque no es muy probable que se desencadene un edema agudo del pulmón si es que la persona esté chocada con plástico. Y bueno, eso sería todo el material que tengo preparado para el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda o lo que no les haya quedado claro, o en lo que en lo que quieren que detalle más. ¿Alguna pregunta? Creo que no hay ninguna duda. O en el chat han puesto a las fijas para el examen. Las fijas son qué pruebas se realizan para, qué pruebas se tiene que realizar el paciente antes de que el paquete de sangre pueda ser almacenado, el descarte de infecciones, cuál es el tiempo de ventana del VIH, por ejemplo, de cada una de las enfermedades, cuánto te eleva la hemoglobina del paquete globular, cuánto te eleva las plaquetas, la temperatura a la cual se conserva y el volumen de cada uno. Diría que esas son las preguntas que más les pueden preguntar en esos casos. Ah, y las indicaciones de plaquetas y las indicaciones de glóbulos rojos. Con eso ya abarcan el 80% probablemente de preguntas que les puedan venir a ese tema. Listo, creo que ya no hay ninguna otra duda. En este... Ah, no, ya no. Muchas gracias, Carlos, por la ponencia. Daríamos por concluida la ponencia del día de hoy.